hay dos opciones para resolver este tipo de problemas. Una es enfocarse en encontrar a personas que resistan cualquier tentación. Ese es un aspecto. El otro es enfocarse en eliminar la tentación. Ujú. Y como bien nos enseñaron los alemanes en ese estudio, aquellos que caían en menos tentación eran los que se alejaban de la tentación. Entonces, tenemos que aplicar lo mismo a nuestros problemas políticos en Panamá. Hemos apostado hasta hoy, en nuestros 110 años, 120 años de nación, a la primera, en tratar de encontrar aquel santo que vaya a hacer todo bien por nosotros. Y bueno, y desgraciadamente hasta ahora no lo hemos encontrado. Quizás es hora de entonces apostar. Que desde Houston, Texas, nos acompaña el arquitecto, es panameño y autor de Estructuras para Crear Justicia, quien nos acompaña todos los miércoles a esta hora para hablar un poco acerca de la materia constitucional. Está con nosotros Miguel Herros. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Qué placer estar una vez más con ustedes. Un gusto que nos acompañes como cada miércoles para abordar el tema de la constitución, la idea de una constitución que rija o que plantee un acuerdo común que nos ayude a lograr un fin de desarrollo más equitativo para todos a través de la construcción de unas reglas que, más allá de que suenen bonitas, deben tener algún sentido práctico. Me trae esto a colación, bueno, me trae esto pues a memoria más bien, algunas de las intenciones dentro del gran debate, que es una de las cosas que regularmente hablamos aquí, también en este espacio, que se dio en Estados Unidos con ideas revolucionarias de James Madison. Ideas revolucionarias porque en su momento no se concebía de la misma manera, y es justo como nosotros lo concebimos, como en ese momento se estaba vislumbrando en una democracia bastante nueva, como el resto de las democracias en el continente americano. Ahí se dieron cuenta de que no se trata de cuán buenos sean los que ocupan el poder, porque eso es una especie de ruleta rusa, sino de cómo asegurarnos de que, aprovechando la naturaleza instintiva de cada persona, esto se pueda utilizar para el beneficio tanto de aquellos que aspiran a ocupar un cargo público como el resto de la sociedad que depende de las decisiones que toman. Pero si hay reglas claras establecidas, esto se traduce no solamente claras, sino que favorezcan al interés común. Esto se traduce en mejor desarrollo tanto individual y por ende también en un desarrollo a gran escala. El hecho de que una persona se desarrolle en aspectos, digamos, médicos, favorece a un gran grupo de la población, porque en el caso de que no existan expertos, poniendo el ejemplo de la medicina, pues eso pues crea un cierto déficit que es muy complicado, ¿no? Y si lo entendemos de esa manera, nos damos cuenta de que sí es importante priorizar el desarrollo individual, pero eso tiene que estar bien establecido para que se puedan generar las condiciones para el desarrollo de las personas. Me gusta algo, y yo sé que me demoró un poco en la introducción, Miguel, pero me gusta algo Me de encanta. la visión de lo que planteas con el tema de estas constituciones, porque tú las comparas, las de los estados en Estados Unidos y algunas en Latinoamérica, tomando como referencia la nuestra, y pareciera que estas constituciones se ponen de acuerdo para que lo principal, lo primordial, sea que el ser humano, el individuo, pueda buscar la felicidad y realización individual, más allá de un compromiso social común. Porque cuando yo priorizo mi desarrollo, cuando yo busco mejorarme a mí mismo, claro, sin tener que avasallar o pisotear a más nadie, sino que respetando los límites, de ese modo el resto también se beneficia. O sea que es un ganar-ganar siempre, y eh, no se ponen restricciones a las libertades individuales, que es lo que deberíamos empezar a conversar. Ahora sí, Miguel, bienvenido. Wow, has tocado puntos excelentes. Realmente me encantó la introducción. Sabes, has tocado varios puntos que me gustaría profundizar. Lo del gran debate. El gran debate, abajo del gran debate había un debate sobre la filosofía moral que se iba a emplear. Hablaste sobre la idea de Adam Smith
en la economía y cómo James Madison la aplicó a la política. En la economía, la idea es, en un mercado libre, cada persona trabajando por su propio interés, por su propio bienestar, beneficia a todos en la comunidad. Tú no vas al panadero o al cervecero o al que te vende la carne pidiéndole que te dé un favor, que te la regale, sino dándole algo a él que él quiere. Y entonces él te da algo que tú necesitas. Es un intercambio en el que cada persona, pensando en sus propios intereses, sus necesidades, beneficia a todos los demás. No están haciéndolos por el bien del otro, sino por el bien propio. Pero bueno, no hay nada malo que estén unidos, el bien de Ujú, otros y el ujú. bien propio. Esta es la idea. Pero existe una trampa en la filosofía que ellos estaban tratando de resolver. Y la vivimos en Panamá todavía. Em, por ejemplo, en la práctica, cuando me refiero a los 13 principios que empleamos en nuestras mentes cuando tratamos de descifrar qué es lo correcto en una amplia variedad de circunstancias. Tenemos que, todos lo tenemos que hacer del día al día, en nuestras mentes adentro, cuál es la manera correcta, o juzgar a alguien, cuál es la manera correcta de juzgar a algo que ha ocurrido. Pues bueno, en Panamá, desgraciadamente, en el día al día aplicamos únicamente ciertos principios, pero no todos los principios existentes hoy en día. Y ese gran debate fue introduciendo un nuevo principio. Digamos en Panamá los principios deontológicos, que se enfocan en el carácter de la acción. Por ejemplo, mentir está mal, punto. Esos son, por ejemplo, las personas que promueven los valores éticos y morales. Bueno, o sea, hay cosas buenas y cosas malas. Mm. Mentir está malo siempre. Están los consecuencialistas, que es juzgar la moralidad basado en las consecuencias de la acción. Por ejemplo, si yo miento para proteger al inocente, pues entonces no está tan mal. Vamos, que venga alguien buscando un asesino, buscando a un inocente para matarlo, yo le mentiré, no, yo lo vi por allá, para que se vaya por el camino equivocado. Entonces quizás no está tan mal mentir en ese sentido, esos son los consecuencialistas. Y después está la virtud ética. Por ejemplo, cuando nos preguntamos qué haría una persona virtuosa y nos imaginamos de alguien que puede ser un líder, bueno, ¿cómo lo haría él? Y nos guiamos por eso. Pero lo interesante de todos estos enfoques es que se enfocan en la acción del individuo ante una circunstancia, pero estamos enfocados en cómo el individuo debe actuar. Eh, y bueno, desgraciadamente nos lleva por un solo camino, pero la realidad es que eh, hay otra manera de percibir la filosofía política, que es eh, desatendida en nuestra cultura panameña, pero desgraciadamente desatendida, que es el contractualismo, por ejemplo, de James Madison y filósofos eh, más del presente como John Rawls, o que John Rawls acaba de morir hace unos cuantos años, pero y también de Adam Smith, que lo que ellos están viendo es, le ponen el énfasis no en el individuo, no tanto en el individuo, sino en la moralidad de la situación en la que el individuo se encuentra. Y ya entonces no solamente estás analizando al individuo y cómo reacciona o sus acciones eh, a, ante una situación, pero la misma situación en la que se encuentra la persona. Esto era el gran tema, el gran debate de los Estados Unidos cuando estaban cambiando su sistema político. Esto era lo que subyacía el gran debate. Entonces, por ejemplo, eh, si uno está viendo la moralidad de la situación, por ejemplo, atrás del velo de la ignorancia. ¿Qué es el velo de la ignorancia? Por ejemplo, vamos a ver, hay una liga de fútbol y tú no sabes quién tú vas a ser, atrás del velo de la ignorancia, tú no sabes quién vas a ser en ese grupo. Tú puedes ser uno de los que está participando como en las aras, viendo el partido, tú puedes ser el árbitro, puedes ser uno de los coaches, puede ser uno de los participantes, uno de los jugadores, puede ser un familiar, tú no sabes quién tú vas a ser en esta liga de fútbol. No tienes la menor idea, pero como no sabes en qué persona vas a ser adentro de esta liga de fútbol, tú tienes que diseñar una liga que va a ser justa, no importa dónde tú aparezcas, seas un coach, seas un jugador de un equipo, del otro equipo, no sabes quién vas a ser.
pues esto es la idea del velo de la ignorancia. Pero bueno, atrás del velo de la ignorancia, por ejemplo, si estamos hablando de crear una liga de fútbol, nadie aceptaría que uno de los coaches del equipo, de uno de los equipos, sea quien elige, le paga y disciplina a los árbitros, porque invariablemente llevaría al abuso, crearía presiones sobre todos para corromper las decisiones de aquellos que tienen que tomarlas. Entonces, atrás del velo de la ignorancia, nunca aceptaríamos poner a los jugadores o a los árbitros o al coach en esa situación, porque sabemos que va a llevar a fines corruptos. La situación es corrupta. No estamos hablando solamente de las personas, pero ahora estamos hablando de si una situación es justa o corrupta. Esta idea amplió la posibilidad de cómo corregir los problemas que vivimos. No solamente es buscando a personas buenas, sino también creando situaciones que promuevan la buena acción. Esto fue el gran debate. Y adentro del gran debate, bueno, esto era lo que subyacía al gran debate, pero entonces eran las soluciones que un grupo estaba proponiendo y después el otro grupo que decía, no, nada más tenemos valores cívicos y morales, no cambiemos la Constitución porque la Constitución no puede, no, cambiar lo que dice la Constitución no va a cambiar cómo las personas actúan. Y todavía lo vemos en Panamá, que hablan de que eso de cambiar la Constitución no va a cambiar la acción de nadie, porque las constituciones no son los que construyen las calles, las constituciones no son los que están en las aulas enseñándole a los estudiantes, son las personas. Pero el problema de las personas que piensan así es que se están haciendo la pregunta equivocada, una pregunta errónea. Preguntan, ¿son las personas o las instituciones? Pero bueno, si lo pones así y me preguntas a mí también, las instituciones no toman decisiones, son las personas. Obvio, entonces serían las personas. Pero es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿las instituciones pueden ayudar? Y la respuesta obvia y clara es, por supuesto, que las instituciones pueden ayudar a que las mismas personas actúen de una manera u otra. Entonces, ya estamos hablando de un tema completamente diferente. Pero quizás como primer paso necesitamos comprender y entender y aceptar que nuestra cultura filosófica en Panamá ha completamente ignorado una parte importante de la filosofía y nada más en el día al día, en nuestra realidad. Únicamente pensamos en filosóficamente, pero adentro de nuestros, no tiene que ser ni siquiera que porque leíste a un filósofo, simplemente cómo lo aplicas del día al día, lo que nos ha enseñado a través de los colegios, la familia, lo que vemos que otras personas hacen, únicamente a pensar en la acción del individuo y no en la circunstancia en la que se encuentra el individuo. Y nos lleva entonces a esos pensamientos de que la Constitución es irrelevante, cuando están completamente equivocados. Y bueno, disculpa, también me fui de largo yo, pero... No, y creo que es muy válido, me gustó eso porque hace unos años, bueno, digo hace unos años, pero realmente para mí todavía sigue siendo muy reciente porque la pandemia fue como un pestañeo que pausó todo el dinamismo que veníamos arrastrando desde o hasta 2019 y pareciera que ese tiempo en algún momento del espacio-tiempo quedó, pero bueno, sí fue desde hace algunos años que vengo escuchando lo que tú acabaste de decir sobre que las constituciones no cambian a las personas y es cierto, la constitución, por más bien estructurada que esté, no cambia a las personas, pero es un mecanismo que, como tú dijiste, si se utiliza adecuadamente, no necesitamos cambiar a las personas, porque el enfoque no debe ser el decirle a la gente cómo actuar, más bien el cómo crear poner una situación en la que se encuentra la exactamente. persona para que se alinee su interés propio con el bien común. Y eso es lo que nuestra Constitución no hace. A ver, me gusta mucho Eh, cómo has utilizado en alguna ocasión esta analogía de eh, Ulises atado al mástil, ¿no? En la mitología griega, en donde pasaban por donde estaban las sirenas, y él dijo, bueno, átenme al mástil, y de ese modo, cuando pasemos por las sirenas, no tendré manera de
saltar por más que yo quisiera hacerlo. O sea, es como entender que hay limitaciones naturales en las sociedades que por más que nosotros querramos cambiarla no las podemos controlar. Entonces, ¿cómo hacemos para más bien pensar por adelantado y saber que en lugar de dejar abierta la posibilidad y apelar al buen comportamiento, no arriesgarnos, eliminar toda posibilidad y de ese modo vemos otra alternativa, vemos otra salida a enfrentar los problemas cotidianos del día a día? Me encanta el ejemplo que trajiste a la palestra. La realidad es que las buenas constituciones, la cual de Panamá no lo es, las buenas constituciones se enfocan en exactamente atar a las personas a un mástil para que no se puedan tirar al mar después. Eso es lo que hacen las buenas constituciones. Sabemos que las personas ante ciertas tentaciones, probablemente como averaje, el average, El promedio. común, Ujú. el promedio común, se va a tirar al mar, así que ante las sirenas. Así que tenemos que crear ahora, hoy, antes de estar al frente de las sirenas, em, algún método para que no seamos tentados, eliminar las tentaciones, en otras palabras, alinear el interés propio de la persona con el bien común. Eso se hace, número uno, a través de la eliminación de las tentaciones. Por ejemplo, bueno, él le puso a los que estaban en el buque con el remando cera en los oídos para que ellos no pudieran escuchar el canto de las sirenas. Y él, entonces, sí queriendo escuchar el canto de las sirenas, sabiendo que se iba a tirar al mar, pidió que lo ataran al mástil. Entonces, bueno, esos son los pesos y contrapesos en cierto forma de verlo. Tú tienes contrapesos y frenos. Tú cuando quieres frenar a una persona es que otra persona te haya atado al mástil. Que otra persona te pueda decir no vas a avanzar de ese punto. Esos son entonces los frenos. Y los contrapesos es, bueno, cuando no tenemos una herramienta para realmente posibilitar que se frene esa persona, crear contrapesos. Que para que se tome la decisión necesitas a un grupo de personas. Entre sí, entonces, se tienden a contrapesar. Uno quiere ir para la izquierda, uno quiere ir para la derecha, uno para atrás, uno para adelante, así que no se mueven. Perfecto, eso es lo que queríamos. O si quieres que se muevan para adelante, entonces uno para adelante, uno para la izquierda, uno para la derecha, y van para adelante. Entonces, es la idea de los contrapesos. ¿Tú cómo empleas estas ideas para eliminar los conflictos de intereses, para cuando no se pueden entonces crear contrapesos? Y cuando comenzamos a ver esta forma de pensar, vemos que hay soluciones para nuestros grandes problemas que no se basan en nada en depender de personas buenas, simplemente en personas que tengan interés propio. Ahora, yo puedo pensar que tengo el suficiente... a ver... Fuerza de voluntad para sí, que hacer tengo lo la correcto. suficiente fuerza de voluntad. Yo puedo pensar que tengo la trayectoria, que tengo los valores y que puedo hacer las cosas bien sin tantos controles. Y puede ser que sí, porque estoy seguro que ahí y ha habido un grupo de personas que han puesto su disposición y que incluso sin percibir grandes honorarios o incluso sin percibir un pago, con toda la buena voluntad por el país lo han hecho, han trabajado por el bien común, por el bien público y eso está bien. El tema es que cómo nos aseguramos de que aquellos que sí tienen el interés y que logran hacer grandes cambios, a ver, cuando terminan su gestión, porque el gobierno es así, es Incluso cíclico. antes, Eso a veces las sí, presiones no comienzan cuando estás en el cargo, es quién va a llegar al cargo, es a que quién vamos a apoyar para que llegue al cargo. Dependiendo ese es el la autoridad punto. que tenga, van a Y, apoyar a una persona diferente. y allí voy, porque ese es el punto, porque no podemos tampoco pensar que siempre va a haber gente que tenga el mismo interés o desinterés. A ver, no desinterés, sino que no vaya con conflictos de intereses. Esto creo que es la forma Te correcta. quiero dar un estudio en Ujú. Alemania, una universidad alemana, no me acuerdo la universidad. El tema de la fuerza de voluntad es muy estudiado, especialmente en los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Alemania. Entonces hicieron este experimento en Alemania que le daban
un grupo bien grande de alemanes, los pusieron, cada vez que sentían una tentación, a escribir Ujú. el momento, o si no, yo creo que era un beeper. Entonces, cada hora le hacían mandar y tenían que describir sus tentaciones y lo que fuera. Y lo que encontraron es que las personas que actúan que actúan mejor o que caen menos en la tentación, son aquellas, no las que tienen mayor fuerza de voluntad, sino Ujú. las que tienen esto, ¿cómo se dice? Tienen una forma de situarse para que estén en menos tentación. Aquellas personas que O sea, tienden se a alejan, o sea, moverse en el mundo para no sé, esquivar las o tentaciones. sea, no son aquellos que van creyendo a ver, como lo dice la gente coloquialmente, son la mamá de Tarzán, sino aquellos que entienden que pueden ser también presos de la misma tentación que existe. Por ahí veía, y saludos a Javier Castillo si nos escucha, algo que él me mandó que me llamó mucho la atención, de un estudio que señalaba que cuando las personas llegan al poder hay algo que se activa, y que incluso se pueden generar comportamientos poco salidos, ¿no?, de lo normal. Pero bueno, no es el tema ahorita. Lo que voy es que me llama la atención eso que mencionas de que aquellos que logran mantener el juicio evitan a toda costa estar en situaciones comprometedoras. Es así. Y digamos, los partidos políticos de Panamá son partidos en general, no en general, es la regla, clientelistas. Están diseñados para ayudar a sus miembros. Es la realidad de Panamá. No están basados en la ideología, no están basados en el clientelismo. Ahora, muchos se quejan de ello. Oye, pero si los partidos fueran tal y cual, pero la realidad es que las personas que son miembros de estos partidos son completamente racionales. No solamente Panamá que están viviendo este problema, lo vivieron los Estados Unidos hace 100 años. La solución no es cambiar a las personas, es cambiar a aquello que ellas están reaccionando. Bueno, sí, porque es un método de favoritismo los partidos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué adentro Ujú. del gobierno está creando que los partidarios se enfoquen en elegir a personas que ellos conocen y confían en que van a usar el poder luego para beneficiarlo a ellos? Porque eso es lo que son los partidos, viendo quién es probablemente más elegible, que tiene cara de bonachón, que aparece, que las personas pueden confiar en él, pero tú, conociéndolo, sabes que va a usar el poder ilimitado después para ayudarte a ti y a aquellos que lo apoyaron. Ese es el juego de la política en Panamá. Bueno, ¿qué en Panamá hace que personas racionales, pensando en su propio interés, actúen de esa manera? Y que en otros países las mismas personas racionales Ujú. actúan de manera completamente diferente cuando forman los partidos, las razones que se meten a los partidos y a quienes apoyan para ser elegidos. Estamos viendo que son el mismo tipo de personas, pero están reaccionando a incentivos diferentes y por eso actúan de manera diferente. Así que en Panamá, como nuestra forma de ver el mundo, nuestra filosofía de día al día que empleamos es basarse solamente en las acciones de las personas, no podemos ver más allá de que se están portando mal. Pero cuando comenzamos a ampliar nuestra forma de solucionar los problemas, y no solamente es en si es la persona buena o mala, pero la situación en la que están es buena o mala, entonces vemos que estamos poniendo a las personas en una situación imposible. Ahí que tú no, si estás en ciertos negocios y lo demás, no tengas Ujú. allegados en la política, te van a hacer la vida imposible y no vas a poder competir contra aquellos que sí tienen pool en el gobierno. Uno te va a ir tan bien. Entonces, bueno, pero ¿por qué es eso? Porque tienen demasiado. En Panamá no existe, por ejemplo, la carrera administrativa independiente de los intereses políticos. Así que no es carrera administrativa, es carrera de a dedo al final. Y podemos hablar de eso cuando regresamos al cambio. Por supuesto que sí, Miguel. ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta o considerar si hoy empezáramos a debatir cambiar la Constitución? Es algo que pudiéramos ver en la segunda media hora de este segmento al regreso del cambio. Si te parece, anota ahí, Miguel, las cosas que Sí, tú consideras que deberíamos empezar a tomar en cuenta, que cambiar y por dónde empezar. Creo que va a ser
muy interesante escuchar esas propuestas. Pero eso va a ser después del cambio comercial, así que no se vaya, seguimos con más de Relax después de este cambio. Así que ya regresamos. Y estamos conversando con Miguel Herroz, autor de Estructuras para Crear Justicia, Vanguardias del Diseño Constitucional. Hablábamos un poco sobre esos contrapesos que se plantean en torno al gran debate y la idea de Madison de apelar más al comportamiento y A la cómo situación, sí. utilizarlo en lugar de buscar que las personas se comporten bien, porque entonces sería un ciclo interminable de ver qué logramos, porque, a ver, cambiamos de gente, cambiamos de personas y pareciera que no hay mucho avance. Y le preguntaba a Miguel, si tuviéramos que empezar a cambiar la Constitución, claro, que hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta y yo estoy seguro que existen muchas propuestas, hay quienes dicen que hay que estar a tono con las realidades actuales, pero nos olvidamos de lo básico, de la practicidad de esta herramienta tecnológica, como lo has catalogado alguna vez, Miguel, y tomando en cuenta que esto regiría prácticamente toda la operatividad jurídica e incluso, bueno, no soy jurista, pero yo diría que hasta civil, porque eh, todo lo que tiene que ver con la convivencia y las reglas claras establecidas deberían estar reflejadas en esa Constitución. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar para, uno, empezar a ver una armonía en todo lo que sucede en el día a día en un país tan pequeño como el nuestro, que pese a que tiene todas las condiciones para estar en desarrollo, pareciera que no logramos aterrizar todavía protestas, descontentos, no nos logramos poner de acuerdo. Y aquí es donde es importante entender que las reglas claras de una Carta Magna podrían ayudarnos a definir la manera en la que nosotros actuamos para el beneficio común. Sabes, hemos hablado de la idea de que hay dos opciones para resolver este tipo de problemas. Una es enfocarse en encontrar a personas que resistan cualquier tentación. Ese es un aspecto. El otro es enfocarse en eliminar la tentación. Uh-huh. Y como bien nos enseñaron los alemanes en ese estudio, aquellos que caían en menos tentación eran los que se alejaban de la tentación. Entonces, tenemos que aplicar lo mismo a nuestros problemas políticos en Panamá. Hemos apostado hasta hoy, en nuestros 110 años, 120 años de nación, a la primera, en tratar de encontrar aquel santo que vaya a hacer todo bien por nosotros. Y bueno, y desgraciadamente hasta ahora no lo hemos encontrado. Quizás es hora de entonces apostar, o por lo menos tratar de ver Uh-huh. qué ocurre si comenzamos a pensar y aplicar esta otra idea, que es eliminar los conflictos de intereses, es decir, eliminar la tentación. Y bueno, en ese tema entonces constitucional, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las soluciones existentes? Y yo a menudo pienso, bueno, ¿cuáles son los 5 desafíos que si yo pudiera cambiar 5 cosas en orden, cuál es el número 1, número 2, número 3, para mejorar el más importante? Y bueno, son, como bien dijiste, mucho más de 5. Uh-huh. Pero definitivamente el primero es el clientelismo y la corrupción estructurada, que existe gracias a que en Panamá realmente no hay un sistema de carrera administrativa. En papel sí la hay, pero en vida real, en la manera que se emplea, no la hay. Y es bien interesante, por casualidad estaba haciendo unos estudios sobre este tema estas últimas 2 semanas, así que estaba leyendo la ley panameña de carrera administrativa, es la ley 9 del 20 de junio de 1994, se llama, por la cual se establece y regula la carrera administrativa. Tienen tantos errores que sería imposible esto en una hora dictar nada más en lista todos los errores Ajá. que tienen en esa ley. Pero en la estructura nada más se hace obvio de qué tan corrupta es la ley que han creado.
un sistema diseñado para corromper a todo aquel que está involucrado en el sistema. Y podemos compararlo entonces con un sistema de alto rendimiento diseñado para que no se pueda corromper a las personas, que sería, por ejemplo, el de Alabama, el sistema de mérito de Alabama. Y nada más en lo más básico, en la parte más esqueletal del sistema, que es quién nombra a los que son miembros de este sistema. Por ejemplo, vemos que en la panameña, y muy parecido en la de Alabama, están divididos en prácticamente el mismo agencias y director general. Por ejemplo, en la panameña, tenemos al órgano superior de carrera administrativa, que es entonces gestionado por la dirección del director general. Bueno, ¿quién tú crees que nombra al director general en Panamá? El presidente de la República. El director general es el que hace los exámenes, el que tiene que investigar si alguien ha sido votado injustamente. Entonces, bueno, está la autoridad nominadora, que es la que al final elige a la persona de entre la lista, supuestamente, que ese obviamente es alguien puesto por el presidente. Ujú. Pero entonces el que hace la lista también es alguien nombrado por el presidente. Después está la Junta Técnica de Carrera Administrativa, que es la que regula el sistema. Cada uno de los miembros, en el artículo 24, de la Junta Técnica serán nombrados por, una vez más, el presidente de la República. Después nos vamos a la Junta de Apelación. Bueno, si tú tienes un problema porque el ministro que fue puesto por el presidente te quiere votar, el director que es nombrado por el presidente te quiere votar, bueno, voy a apelar, me van a votar, voy a apelar. Así que voy a la Junta de Apelación. Okay. ¿Quién tú crees que nombra a los miembros de la Junta de Apelación? El presidente de la República. Artículo 33. Los miembros de la Junta de Apelación y Conciliación serán nombrados por el presidente de la República. Obviamente, ahí no hay nadie que pueda hacerle contrapeso a los intereses clientelistas, si todos son miembros del mismo sistema clientelista. Ahora, Es y nada más irracional. para exactamente, estoy de acuerdo, pero para ponerlo en efectos prácticos, aquí no se cuestiona si este o el anterior gobierno, cualquiera que sea, lo ha hecho, pero tampoco podemos decir que no existe la posibilidad, porque en sí mismo el sistema lo permite. O sea, entonces, en lugar de señalar y decir... Promueve, más que lo permite, lo promueve. Pues sí, porque es muy fácil llegar y decir que tenemos políticos corruptos y vamos a cambiarlos y vamos a poner a otros, pero va a ser más de lo mismo. No cambias la tentación. No, exactamente. Entonces, como lo dijiste, no existen contrapesos claros. Entonces, si tenemos allí una posibilidad, o digamos, tenemos una vulnerabilidad, o sea, solucionémosla. O sea, no miremos quién está. Miremos cómo es un cambio de paradigma, es un cambio mental que desgraciadamente los panameños no hemos sido educados en esa manera. No tenemos el software en nuestro cerebro para ni siquiera entender el problema de esta manera. Toma realmente un cambio de paradigma cerebral, cultural, para comenzar a ver el problema de esta manera. Realmente importa quién quién nombra a estas personas, quién controla su dinero y quién los vota. Vamos a ver Alabama, por ejemplo. De nuevo, ellos tienen una junta técnica de carrera administrativa, pero ¿quién los nombra? Bueno, han creado una junta, una comisión de ciudadanos supervisores, y esta es la que nombra a la Junta Técnica de Carrera Administrativa en Alabama. Pero ¿quién es esta comisión de ciudadanos supervisores? Gracias a su posición en algo civil, ya son, de hecho, miembros de esta comisión. Está el presidente de las instituciones de educación superior sin fines de lucro. Cada presidente de una institución de educación superior sin fines de lucro tiene un puesto en esta comisión. El presidente de la Asociación de Médicos en Ejercicio de Alabama. El presidente de la Asociación de Sindicatos Mayor. O sea, hay muchos sindicatos, se organizan en una asociación con mayor número, el presidente tiene un puesto ahí.
un presidente elegido de las divisiones de trabajadores organizados que no sean miembros de la anterior. Entonces eligen a uno de sus presidentes. El presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio Junior de Alabama, el presidente de la Legión Americana, que son los ex soldados, ellos tienen su legión, el presidente de ella, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, el presidente de la Asociación de Ingenieros, el presidente de la Asociación de Agricultores, un servidor público calificado, elegido democráticamente por ellos, y el magistrado presidente de la Corte. ¿Hay qué político hay? Y no hay ni un político, por favor. Obviamente tú no puedes poner al presidente a que nombre a los de la Junta Técnica. Entonces, después ellos también tienen, igual que en Panamá, al director del organismo este. ¿Quién pone al director? ¿Es el presidente? Obvio, ¿sería el gobernador? Obviamente no, porque no habría independencia. Es la misma Junta Técnica de Carrera Administrativa, que es como un parlamento. Ellos tienen poder de crear las normas que rigen a este sistema. Ellos son los que entonces nombran a la junta, al director, y también nombran entonces a los supervisores, a los oficiales de audiencia, en otras palabras, a la Junta de Apelación. Ahí no hay ningún político que tenga nada que ver con cómo tú diseñas el sistema, quién pone los exámenes, quién hace las investigaciones, a dónde se apela. No hay ni un político. Entonces, el político sí es al final el que tiene que nombrar, o alguien, un ministro, por ejemplo, que bueno, obviamente va a ser puesto por el político. O también podría ser un jefe de departamento, que no necesariamente puede ser también puesto a través del sistema de mérito. Y entonces son estos los que tienen que tomar la decisión de 3 nombres, pero si los quieren votar después, al que apelan, el que hace las investigaciones, no tiene nada que ver con ellos. Esto comienza a eliminar los conflictos de intereses. Pero no son los únicos temas que tocan. Tocan los temas de apelaciones, los sistemas de reducción de personal, porque tienes que tener una forma de reducir el personal, de traslados y reincorporación, de cómo tú creas las pruebas, los exámenes estos. Este es uno de los temas importantes, que en Panamá sacamos F-, 0 en el boletín. Es un sistema claramente diseñado para permitir el clientelismo, para subyugar a los empleados públicos a los quereres de los políticos y a sus intereses mezquinos. Es la realidad. Puede sonar muy bonito, tú lo lees, suena bonito, porque todos tendrán, literalmente lo dice, cada 5 párrafos, serán autónomos, por favor. Pero ¿quién controla el dinero? ¿Quién los puede votar? ¿Quién los pone? ¿Quién les quita o le da autoridad? Bueno, el presidente. Al final no son autónomos para nada, no importa cuántas veces lo diga. Está diseñado para corrompernos, para crear tanta tentación que todos actúan como ya vemos que actúan en Panamá. Y por eso es una de las razones que el clientelismo es tan potente en Panamá. Después el segundo tema es el hiperpresidencialismo, pero quizás antes de entrar en ese no sé si quieras intervenir. Mira, y me gusta lo que mencionabas sobre la figura. A ver, enfoquémonos un poco, me gusta porque nos enfocamos más en no una persona, no en el individuo. Cada persona con sus particularidades tiene sus cosas positivas y malas. Mira, a mí me gusta decir, lo voy a decir abiertamente, que el que llega a los puestos de elección popular tiene un mérito, o sea bueno o sea malo, porque algún trabajo tuvo que haber hecho y conoce cómo es el sistema para poder llegar. O sea, entonces, porque no es cualquiera, Miguel, si lo piensas bien, puede ser que tú tengas cualquier tipo de intenciones, pero tienes que ser metódico, tienes que ser estratega. Por supuesto que hay quienes corren con un poco más de suerte que otros, por cómo está, pero tienes que conocer cómo funciona para por lo menos enrumbarte en una posición que te permita llegar allí. O sea, que capacidades, por lo menos estratégicas, hay. Pero quiero agregar algo a lo que acabas de decir. El canal de Panamá,
No es un sistema perfecto, pero está completamente separado, divorciado el sistema, la carrera de ellos Claro. del sistema de carrera del gobierno normal. Pero gracias a Dios, porque está regido gran parte por mérito, un peso mucho mayor el mérito tiene en la carrera administrativa porque es relativamente independiente Por de supuesto. los poderes políticos. Ahora, pero imagínate que el Canal de Panamá fuera corrido por el mismo sistema de carrera administrativa que cualquiera de las otras ministerios de Panamá. Cuando van a contratar el que tiene que amarrar el barco al tren, a la locomotora, Ajá. o sea, fuera puesto porque es primo de alguien o porque apoyó a alguien y no sabe hacer ni un nudo. Sí, Eso es lo que perderíamos ocurre con muchísimo esta persona. lo que tú has hecho alguna vez de la rentabilidad. Exactamente. Así que, y bueno, y quizás pondrán a alguien que una vez estudió algo sobre, pero no van a poner al mejor, porque el peso de la decisión está, desgraciadamente, en estos sistemas donde no hay ni un peso ni un contrapeso, no hay nada. Entonces, la decisión, gran parte del peso se va en consideraciones políticas. Y el segundo es el hiperpresidencialismo que vivimos en Panamá. Muchas personas hablan pero no necesariamente sabiendo qué quiere decir eso. El sistema americano le dicen el ejecutivo unitario, en pocas palabras, que el presidente es el que toma las decisiones sobre los cargos ejecutivos adentro del órgano ejecutivo. Es el que nombra y quita, le da dinero o no a todos adentro del ejecutivo. Eso es lo que tenemos en Panamá. En panameño, en América Latina, le decimos hiperpresidencialismo, pero realmente estamos describiendo una estructura. La solución para ella es el ejecutivo plural, es lo que se emplea en todos los estados de Estados Unidos, porque conocen que si el presidente es el que pone al fiscal, es el que pone al contralor, es el que pone al secretario de Estado, si los pone a todos, entonces todos dependen de él y tienen que hacer su interés, sus acciones tienen que estar hasta cierto grado ciertamente calculadas para beneficiar o hacer feliz a los intereses de esa persona, especialmente los intereses políticos. Así que lo han divorciado. En los Estados Unidos eligen a un gran número de los ejecutivos principales, los que son ministros en Panamá, un gran número son elegidos directamente por el pueblo o a través de comisiones. Así que le divorcias ese poder al presidente, creas un ejecutivo plural en el que realmente tienen intereses contrarios y ellos están celosos de cada uno, así que tienden a quererse hacer contrapeso. Pero no solamente está dividido horizontalmente en el gobierno central, pero también verticalmente en los gobiernos locales. También eligen a los jefes de policía, es local, no es la policía nacional, no, la policía es local. Y tú eliges a tu jefe local de policía, pero también a tu fiscal de distrito. Así que si alguien hace algo malo, puede ser que te toque un fiscal de distrito de tu partido o no. Y en verdad la mayoría de los fiscales no son ni siquiera de partido. Pero ¿quién los elige entonces? El pueblo los elige. O sea, que hay un ejercicio electoral bastante constante. Sí, o sea, no es una cuestión como acá. De personas. Pero crea incentivos diferentes porque estás eligiendo a solamente una persona que solamente tiene una tarea. Y a los que él nombra abajo de él están regidos a través del sistema de mérito. Así que no puede poner a ni un familiar, ni un partidario, ni nada. Él va a llegar a una oficina con personas que han estado ahí 25 años trabajando en ello y están ahí por su mérito. Y el día que no tenga mérito, bueno, lo va a tratar de votar, él va a apelar, va a esta junta independiente y si hay mérito, lo votarán. Y si no hay mérito, se quedará ahí, en mérito en la acusación. Así que, pero tú eliges a la cabeza. Entonces tiende a regirse a través del mérito y esa persona tiende a reflejar los intereses de la población en su autoridad muy, muy fina. O sea, tú eres nada más el jefe local de los fiscales, punto, de los fiscales locales, no tienes otro poder. El policía es otro totalmente separado, ¿no? Así que entre sí tienden a crear contrapesos y tras eso está el nacional, y bueno, Estados Unidos tienen también el federal, así que puede ser que
tengas suerte con uno, el local, pero no vas a tener suerte con el federal. Tendrías que tener demasiados amigos y demasiada suerte para tener impunidad. Y casi nadie tiene esa suerte. Por eso hay justicia en los Estados Unidos. Pues está el siguiente, que es esto, la falta de independencia judicial. Independencia judicial, especialmente del Ejecutivo. Pero antes de entrar en ese tema, no sé si quieras, si tengas ¿Algún comentario al algo respecto? que Bueno, sí. lo que decía hace un momento que me llama mucho la atención es sobre el ejercicio constante electoral. O sea, hay una participación bastante activa. Aquí, por cuestiones de cultura, porque lo hemos aprendido así, porque es como lo hemos ejercitado durante mucho tiempo, el hecho de cada 5 años ir a votar es como concebimos que es el sistema único que existe, pero el mundo tiene un montón de sistemas democráticos y electorales. Lo positivo, por lo menos que yo rescato de nuestro sistema, que habría que ver también cómo va el tema de la discusión de las reformas electorales, que eso es una de esas cosas que a veces pasan desapercibidas, porque se dan inmediatamente, terminan las elecciones, se empieza o se abre el compás para hacer las adecuaciones de cómo van a ser las nuevas reglas del juego para las siguientes elecciones. Pero no tiene que ser necesariamente cada 5 años. Y es aquí en donde, en caso de que se llegase a tener una discusión que permita el debate sobre cómo cambiar o crear una constitución nueva, ¿qué quisiéramos que esos elementos tuvieran? Si sería viable cambiar la manera en la que elegimos y en la que existe una participación más activa de la ciudadanía y vinculante, porque eso también es importante, que no sea solamente consultiva, sino que haya un aspecto importante, un peso importante en la participación activa de la comunidad, de la ciudadanía, que sin necesidad de esperar a cambiar de políticos, tengan voz y voto en las decisiones que se están tomando. Por supuesto que eso tiene un componente importante de compromiso ciudadano, porque de nada sirve que podamos poner estas Quiero ideas. decir algo Ajá. sobre lo que acabas de decir, sobre el compromiso ciudadano, que es muy importante, y lo estaba pensando a través de todo lo que estabas diciendo. Uh-huh. Por experiencia en Panamá yo conozco que las personas no confían, especialmente la élite social, política y económica de Panamá no confía en el pueblo. Dice, ellos no van a elegir bien. No queremos darle más poder de elección para fiscales. Imagínate quién van a poner, Uh-huh. pero todo tiene que ver. Ellos tienen su interés, la población en general tiene su interés. Bueno, interés propio, individualmente, y en conjunto tienen su interés común, pero basado en intereses propios. Dependiendo tú cómo organizas este sistema, le das la posibilidad de alinear su interés propio con el bien común. Obviamente yo quiero un fiscal que lo vaya a hacer bien para mí, pero en general lo mejor es para mí en el sentido de que haya justicia. Si yo puedo poner a un fiscal directamente, bueno, me voy a poner a mi amigo, pero si no puedo hacer eso, entonces alguien que sea imparcial. Y la gran mayoría de las personas son personas buenas en cualquier sociedad. Así que solamente necesitas esa realidad para que tiendan entonces a querer apoyar a las personas aptas para ese ejercicio que tienen que hacer. No tienen suficiente poder para realmente beneficiar directamente a un grupo partidario, no lo tienen, simplemente ese cargo no tiene esa autoridad. Entonces se rigen a través de otros intereses cuando están decidiendo por quién van a votar. Y por eso entonces es que funciona. No es en función de personas pensando en el interés común de todos, no. Es pensando en su propio interés, su propia familia, su propio negocio. Vamos a elegir un fiscal que lo va a hacer bien. ¿A quién apoyo? ¿A quién le doy mi dinero? ¿A quién pongo zapatos en el asfalto? Uh-huh. ¿A quién le doy mi nombre? Es alguien que va a hacerlo en general, por el bien común, porque el sistema está situado de esta manera. Pero bueno, sí, definitivamente nadie va a querer cambiar en la élite social, política, económica de Panamá, va a querer cambiar el sistema existente porque han llegado a esos puestos en el sistema existente. Claro, y porque vas a querer pero, cambiar y llegar pero, a algo que ya te ha beneficiado y estás viviendo como rey en pero Panamá. Miguel, mira, y nos queda un minuto, y esto quizás lo podemos ahondar en la próxima semana. Esto es importante y yo diría que Panamá necesita también su propio gran debate, porque es cierto, hay quienes han utilizado el sistema existente para poder beneficiarse
económicamente para poder echar adelante sus planes, negocios y demás. Pero en un país en donde no existe la paz social, donde no hay acuerdos comunes, en donde vemos cierres de calles constantes y en los últimos años el denominador común ha sido el mismo, unas peleas ahí entre poderes que al final todos nos vamos a ver perjudicados. Entonces, el acabar con el status quo no necesariamente tiene que significar restar beneficios, más bien es tratar de que todos tengamos, de cierta manera, la oportunidad de surgir y en su conjunto todos veamos más bien las oportunidades que hay en lugar de ver cuáles son los obstáculos que nos permitirían seguir adelante, porque no tiene sentido prosperar en un país que se va poco a poco cayendo. Mira, hay Invertir que... en uno, sí. Ujú. Y si puedo decir, una de las ideas que acabas de decir es em, un gran debate. La realidad es que en Panamá son un pocotón de grupos peleando por el poder y no quieren que tengamos el tema este del gran debate. Esta idea de que no es que cambiar a las personas, porque entre ellos se señalan, él es el corrupto, yo soy el bueno, elígenme a mí, porque mi grupo sí lo va a Ujú. hacer bien. Ellos realmente saben que lo que están peleando por es el poder y no quieren cambiar el sistema, no quieren cambiar este sistema de tentaciones y todo lo demás porque les beneficia. Bueno, Es una realidad que el sistema del que yo estoy hablando los va a beneficiar más, pero en un cambio de este tipo siempre va a haber perdedores. Y antes del cambio no puedes estar seguro quién va a perder y quién va a ganar. Así sea el 2% de las personas que va a ujú. perder, tú puedes estar en ese 2% y haciendo parte de este grupo que se ha beneficiado. ¿Para qué lo vas a cambiar? ¿Para qué vas a tomar ese riesgo? Es uno de los grandes retos que tenemos, pero la única manera de ganarle a esas personas en la batalla de ideas es tener esta discusión y no ser seducido por eso tan colorido de buenos y malos. Hay que pensar en la situación y solamente así saldremos del problema que tenemos en Panamá. Bueno, habría nada más que ver un poco hacia el sur del continente, cómo algunos países con tantos recursos y con tantas oportunidades también que dejaron perder, terminaron cayendo en este vicio que nosotros tenemos en la oportunidad de solucionar y de salir bien librados de esto. Yo creo que Panamá tiene una gran oportunidad y tiene un futuro brillante, así que la idea en todo esto es esa, Miguel. Yo concuerdo con lo que mencionaste, se nos acabó el tiempo lastimosamente, nos tenemos que ir a cambio, pero el próximo miércoles seguiremos abordando este tema, si te parece. Me gustó mucho la idea de qué temas abordar si tuviéramos que cambiar la constitución, y necesitamos un país en paz para poder prosperar. Así que no sé si quieres decir algo más de eso. No, sí, bueno, siempre nos quedamos cortos en tiempo, pero muchas gracias, Magdiel, a Radio Ancón. Y bueno, y a los que nos escuchan, los insto a que tengan este debate con sus amistades, con sus allegados, comiencen a pensar. Solo así vamos a poder romper este camino errado por el que vamos y quizás tener un futuro un poquito más soleado. Estructuras para crear justicia. Gracias, Miguel, por acompañarnos. La próxima semana seguimos con más.